La activista por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Johanna Jiménez, radicará hoy una carta firmada por más de 120 congresistas de diferentes partidos para pedirle al presidente Iván Duque que presente en la nueva legislatura, que comienza este 20 de julio, un referéndum por la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Y el 13%... Es que el tema de la violencia contra los menores de edad arroja cifras muy preocupantes que usted, Andreita, tiene ahí en nuestra pantalla digital. Sí, señor Juan, y es que según cifras del Observatorio de Violencia de Medicina Legal, entre enero y abril de este año, fueron asesinados 180 niños y adolescentes y 33 niñas y adolescentes, para un total de 213 menores de edad asesinados en esos primeros 4 meses del año. El rango de edad más afectado por este delito son los menores entre 15 y 17 años, para un total de 174 casos de homicidio aquí en nuestro país. Pero no solamente eso, sino que la violencia sexual es otro de los delitos que siguen padeciendo los menores de edad, y entre enero y abril de ese año fueron reportados 7.141 casos de presunto delito sexual. La mayoría de las víctimas, las niñas, 6.085 casos, y eso representa el 85% del total global de esos casos, 85% de las niñas. Y si nos ponemos a sacar cuentas, en estos primeros 4 meses, miren esto, se presentaron casi 60 casos de delito sexual por día, 59,5, es decir, 2,4 casos por hora de presuntos delitos sexuales. Hay que recordar que las autoridades han dicho que esta cifra podría ser aún mayor, pues son muchas las personas que aún no denuncian estos delitos. Y veamos ahora las cifras por departamento en nuestro país. Aquí están los 3 con más casos reportados: Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Y hay que decir que aquí, por supuesto, preocupa lo que está pasando en Cundinamarca y en la capital del país. Pues miren la cifra en Bogotá, donde fueron denunciados casi el 32% de los casos de delitos sexuales en nuestro país contra menores y adolescentes. Juan, tenemos una invitada para hablar de este tema. Claro que sí, Andrea, a propósito de estas cifras que usted nos entrega, pues vamos a hablar con Jimena Noranto Palomeque. Ella es periodista, es filósofa, además hace parte de la Alianza por la Niñez. Jimena, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo amanece? Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Pues es un gusto tenerla acá. Le quiero preguntar por qué, a pesar de tantas campañas, a pesar de que nos duele tanto esta situación contra los niños, estamos casi que todos los días registrando un asesinato, una violación contra un niño o contra un menor de edad, ¿por qué aumenta en vez de disminuir? Bueno, a pesar de todas las campañas, primero tengo que decirle que Medicina Legal calcula que ellos tienen 30 de cada 100 casos, o sea que el subregistro para el país se calcula en el 70%. Estas cifras, si ustedes las comparan en los forenses que expide Medicina Legal año tras año, realmente son muy similares. A veces se registran leves cambios hacia arriba o hacia abajo, pero realmente se mantienen. ¿Por qué a pesar de las campañas se mantiene? Porque esto no es de campañas. Tenemos que hacer reformas estructurales en el Estado, en la sociedad y en la familia. Y si esto no obedece a programas realmente estatales, estos casos vamos a seguirlos teniendo diariamente. Veíamos, doctora, que el número de casos de violencia sexual reportados, porque usted ya decía que hay un subregistro, también lo decíamos nosotros, es impresionante. Estamos hablando de 7.141 casos reportados en 4 meses del año. ¿Es ese el delito o el acto de mayor violencia representado, digamos, contra nuestros niños en el país? Ese es el mayor registrado en medicina legal, pero realmente nosotros creemos que el acto de violencia que no se registra es el castigo físico y muchos actos de maltrato y de violencia intrafamiliar que nunca van a llegar a medicina legal, porque a medicina legal no llegan los niños con moretones, ellos no llegan, y ese es un acto de violencia gravísimo que cometemos a diario contra la niñez. Pero sí, la violencia sexual, que además con un subregistro de por lo menos 70 de cada 100 casos, es un acto violento gravísimo. De todos los actos de abuso sexual en el país, el 87% es en contra de los niños y de las niñas. Es increíble esa cifra. Jimena, usted dice algo que es muy importante. Esto no es una cuestión únicamente de campañas, porque vemos que no está dando los resultados que estamos esperando, pero la pregunta es cómo podemos cuidar mejor a los niños en Colombia.
Tenemos que reforzar todos los entornos en los que los niños viven, empezando por el familiar. Decimos que la familia es el núcleo de la sociedad, pero realmente la familia no está empoderada para la crianza positiva ni amorosa. No hay un acompañamiento a las familias que están en desventaja o que no tienen las posibilidades de darle una crianza a los niños amorosa. Ahí debe entrar el Estado. El entorno escolar es un entorno que debe ser cuidado porque en este entorno se registran muchísimas de las violencias contra la niñez, abuso sexual, violencia interpersonal, empiezan en el Estado y la comunidad en general debe ser protectora. Violencia interpersonal sucede en las calles, es decir, por personas ajenas al entorno de la niñez. Yo creo que el Estado debe hacer grandísimas acciones para reforzar estos entornos y que realmente se vuelvan protectores de la niñez. Jimena, hablaba usted hace minutos del castigo infantil y precisamente ustedes van a presentar un proyecto de ley contra ese castigo infantil, incluso dentro de las familias. ¿Cuándo lo harán y exactamente de qué se trata? Es un proyecto de ley y es una ley que existe en muchísimos países del mundo, casi todos los latinoamericanos, los nórdicos, es abolir el castigo físico y humillante dentro del ámbito familiar. Palmadas, cachetones, la chancla voladora, el pellizco. A pesar de que la gente dice que esto es la forma de educar a los niños, es un acto de violencia. Si ustedes sienten en contra de ustedes mismos que una cachetada por parte de su jefe, de su esposo, de su pareja, es un acto de violencia, ¿por qué no es un acto de violencia en contra de la niñez? Esos actos no los permitimos en contra nuestra y se ha legislado para que a las mujeres no nos peguen. Para que las mujeres el abuso sexual intramatrimonial no existían muchas leyes de protección especial. Esta es una ley que afirma positivamente mayor protección a los niños y a las niñas. Además de esto, estudios, por ejemplo, en Estados Unidos y que han sido publicados en la revista Pediatrics, muestran cómo los niños que sufren este tipo de castigo físico en sus casas, en ausencia de maltratos graves, o sea, la palmada, como lo decía el coscorrón, tiene mayores probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, artritis, pero también problemas en la salud mental. Son más propensos a ser violentos entre pares, son más propensos a ser violentos con sus propias parejas y hay un problema de internalización moral de cómo me debo portar, porque le pegamos y le decimos al niño no le pegue a su hermanita y le estamos pegando y el niño entiende que así es como se resuelven los problemas y va a la escuela y le pega al compañerito porque así es que me están educando. Abolir el castigo físico y humillante es el primer paso para que no tengamos más noticieros con estos invitados que nos hablan de violencia. Si nos pasamos al niño y a la niña por una palmada, mucho menos va a llegar a medicina familiar víctima de abuso sexual o de violencia intrafamiliar. Sí. Jimena, le hago la última pregunta porque se me acaba el tiempo, pero ¿por qué no se hace el suficiente número de denuncias contra estos delitos? ¿Por qué ese subregistro es tan alto? Fíjate, porque naturalizamos la violencia. Lo que para nosotros es violento, no lo vemos violento en contra de los niños. El abuso sexual, el 80% es intrafamiliar. Padre, padrastro, abuelo, tíos encabezan la lista de quienes abusan de los niños y allí ya hay un freno para muchas mujeres y muchas familias en denunciar. Y la violencia intrafamiliar, por supuesto, es dentro del ámbito familiar y muchas veces se va a quedar allí. Jimena, gracias por estar con nosotros en Noticias RCN. Muchísimas gracias por la invitación.